En una hacienda de las que había antes, vivía Quintín con su compañera Fulgencia y sus dos muchachillos, José y Esteban. Él trabajaba como sabanero en la hacienda y ella se desempeñaba como cocinera de los peones. Por estarse criando muy andariegos en un ambiente sin rienda, se estaban volviendo muy mal hablados y groseros con los animales. Ya casi no hacían caso y no había manera que fueran a la escuelita cercana. Solo les gustaba andar vagabundeando por los montes y las fincas y matando cuanto pájaro y ave se encontraran a su paso. Resulta que para un tiempo de Cuaresma, su mamita les rogó que no fueran al cerro a espantar panales, ya que se aproximaban los días grandes y les podían salir los duendes. Como siempre, los niños desobedientes no hicieron caso a los ruegos de su madrecita y tomaron precisamente el camino del cerro, dispuestos a regresar cuando les viniera en gana. Al poco rato de caminar por entre bosques, veredas y tacotales, se encontraron con unos hombrecillos con cara de viejo que vestían ropas muy vistosas de brillantes colores. Daban brinquitos por el camino y les ofrecían dulces, confites y juguetes. Con esos engaños, poco a poco fueron llevando a los muchachos por parajes y lugares desconocidos. Al poquito rato, comenzaron a darles pellizcos, darles aruñazos y asustarlos con gritos muy feos. Les daban chilillazos hasta hacerlos llorar. No les daban de comer y a cada rato los quemaban con tizones encendidos. Como estaban en lugares lejanos y desconocidos, nadie les oía, nadie les escuchaba sus gritos pidiendo ayuda. Ahí pasaron 3 días y sus noches. Fueron momentos de gran sufrimiento, miedo y angustia. Mientras tanto, sus papás, con gran sufrimiento, andaban como trastornados buscando a José y a Esteban por todo lado. Recorrieron las fincas y los montes, preguntando por aquí y por allá, sin poder encontrar a los huilas. Por fin, los duendes se aburrieron de los muchachos y tal y como llegaron, desaparecieron. Cuando sus papás los encontraron, estaban irreconocibles de sucios y asustados. No hablaban y sus caras reflejaban un gran miedo por lo ocurrido. Tardaron como 15 días para decir una palabra. Solo querían estar abrazados a sus padres y no querían salir a la puerta del rancho, ni mucho menos al patio a darle de comer a las gallinas. Con el tiempo, se volvieron muchachos muy diligentes, dejaron las malas palabras, ayudaban en su casa y se dedicaron con mucho empeño a estudiar.